Buenas tardes a todos y a todas quienes se están uniendo ya a esta última sesión de nuestro curso. Les quiero contar que estamos ya finalizando estas sesiones que hemos tenido semana a semana de este curso, ¿cierto? Que está realizando la Liga Chilena contra la Epilepsia durante todo el mes de noviembre, específicamente diseñado con distintos temas y distintos contenidos para becados y médicos no especialistas. Están ahí nuestros directores del curso, ¿cierto? El doctor Tomás Mesa, neuropediatra, y el doctor Jorge Festa, también neuropediatra, ambos directores de la liga, quienes nos han estado acompañando también semana a semana en la mesa redonda principalmente. Recordar a todos quienes están participando de esta actividad que es posible obtener una certificación de este curso, cumpliendo los requisitos que también ustedes pueden mirar ahí en la pantalla, de tener por lo menos un 75% de asistencia en las clases sincrónicas que terminamos de realizar hoy día, y la aprobación de un test o una prueba que vamos a mandar a sus correos electrónicos a quienes cumplan el requisito de la asistencia, obviamente. Y a lo largo de este mes hemos ido abordando distintas temáticas de interés principalmente para la comunidad médica y los médicos en formación. Y hoy día nos corresponde tocar dos importantes temas. Primero vamos a hablar sobre los aspectos de la epilepsia relacionados con la familia, y posteriormente vamos a cerrar este curso con el tema manejo de crisis en servicios de urgencia y estatus epiléptico. Recordarles también que el registro de su asistencia es automático, por lo tanto no es necesario que hagan un registro adicional. Al autentificarse y entrar a la sala ya, a esta sala virtual, podemos nosotros reconocer a quienes están presentes en la sesión de hoy, y así podemos ir recapitulando y viendo el requisito de la asistencia. Y también comentarles que todas las sesiones que hemos realizado, junto con la de hoy, cuando ya esté terminada, van a estar disponibles, ya las anteriores no están, en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que ustedes puedan visualizar o puedan ahí revisar algún contenido que no hayan visto. Entonces vamos a partir inmediatamente con nuestro primer tema del día de hoy, que va a estar a cargo de Elizabeth Caro, trabajadora social de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que nos va a estar presentando el tema epilepsia y familia. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias a todos. Bueno, ya me presentó Loreto. Mi nombre es Elizabeth Caro, soy trabajadora social de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Trabajo en el departamento social y mi labor la desempeño acá en la sede de Curicó, en la región del Maule, la séptima región. Y el tema que voy a presentar hoy día es acerca de epilepsia y familia. ¿Qué pasa con las familias, cierto? Que tenemos que saber cuando vamos a enfrentarnos a una familia que ha recibido el diagnóstico de epilepsia. ¿Ya? Y para hablar de nuestros temas, vamos a presentar una breve definición de familia, vamos a presentar un caso y vamos a revisar la epilepsia en la vida familiar, las respuestas de la familia frente al diagnóstico, las etapas, los estilos de familia y finalmente algunas recomendaciones. Entonces, para hablar de familia es importante comenzar definiendo a la familia. Acá tenemos una definición, que hay muchas definiciones de familia, hay una definición de familia incluso de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tomamos esta definición que es de Salvador Minujín y Fishman, que es del año 1985, y que es la que a nosotros nos identifica como departamento social. Acá tenemos a la familia entendida Elizabeth, como... perdón, ¿Sí? Hay que compartir el solamente, claro, solamente sugerir que compartas la presentación. No te puedo creer que no la estoy compartiendo. La tengo abierta. Ya. Comparte de algunas anécdotas acá de estar en vivo, pero ahí Vuelvo sí. aquí. Ya. Y bueno, les estaba contando, ¿cierto? Acá, voy a quedar en la lámina que estaba viendo. ¿Se ve bien ahora? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Ya.
Entonces nos quedamos en esta definición de familia, que es la que les contaba, que es la que a nosotros nos identifica como departamento social, ¿cierto? Que es un grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Acá tenemos esta lámina, ¿cierto?, que nos muestra que, por supuesto, nosotros atendemos a todos los tipos de familia. Nuestra intervención es para todas las familias en sus diversas formas, colores, estructuras. Y bueno, abordamos a la familia, ¿por qué? Porque la familia es un sistema también, entonces cualquier cosa que ocurra a uno de sus integrantes, a una de sus partes, va a afectar a todo el sistema o grupo familiar. Para abordar este tema hoy día, traje este caso, que es un caso que casualmente vimos ayer, que nos tocó recibir ayer de una familia. Esta es la paciente que se llama Daniela, tiene 23 años de edad, ella es no vidente, compone una familia nuclear monoparental, vive junto a su madre y hermano en una comuna rural ubicada al sur de la región metropolitana. Ella está diagnosticada con epilepsia desde los 5 años de edad y presenta también comorbilidades de la salud mental. Y también hemos identificado posible sobreprotección familiar. Su madre cuidadora es quien administra el tratamiento de medicamentos. Nosotros detectamos en el equipo que hay una sobrecompra de uno de los fármacos, presuponiendo que no hay una adecuada administración por parte de la madre. Bueno, a partir de este caso queremos introducir el tema de la familia y qué ocurre con la familia, ¿cierto? ¿Qué ocurre con ellos al estar enfrentados a la epilepsia? Generalmente en estas presentaciones tomamos casos de pacientes recién diagnosticados. En el caso de esta paciente ya lleva bastante tiempo, tiene epilepsia desde los 5 años. Pero ¿por qué nos llamó la atención y por qué tomamos este caso en particular? Porque también hay cosas que pasan no solo con el diagnóstico, sino que en el tránsito de la vida de una familia enfrentada al diagnóstico de la epilepsia. Una crisis, un conflicto, el impacto nunca va a ser solamente al principio, sino que es posible que dure todo lo que dure el tiempo del diagnóstico del paciente. En este caso particular, lo que hicimos como equipo fue mirar por qué hay tanta compra, sin pensar que a lo mejor hay una negligencia de parte de la madre, sino más bien revisamos con nuestro químico farmacéutico, y ahí tuvimos algunas hipótesis. Por ejemplo, una de ellas fue pensar que para esta familia o para esta mamá que administra el medicamento, que es 3 veces al día, tal vez ya es un poco agotador o cansador contar 63 gotas 3 veces al día, entonces creemos que hay una dosificación que es un poquito al ojo, ahí llenando la cuchara, y que esto podría ser peligroso a largo plazo para la paciente. Y esto es lo que ocurre, el diagnóstico impacta, pero a través del tiempo también hay un impacto para los cuidadores, para la familia. No es tan fácil recibir y abordar a través del tiempo el diagnóstico de la epilepsia. Y en este sentido, bueno, es importante señalar que el diagnóstico trae a la familia una serie de reacciones como las que vemos acá. Pueden ser frustración, inseguridad, miedo, depresión, negación, rabia o incluso sentimientos de culpa, muchas emociones que puede experimentar una familia frente a un diagnóstico crónico. Y en el caso de la epilepsia, una de las dificultades también es lo impredecible de las crisis. Y es importante señalar también que el impacto de la epilepsia en un grupo familiar no va a depender solo del tipo de epilepsia, la frecuencia de las crisis, sino también de las características de la familia donde se recibe el diagnóstico. Por lo tanto, no hay una forma tradicional o típica o definida de reaccionar, considerando que cada familia es única, ¿cierto? Y dependiendo de sus características es cómo va a enfrentar la situación que se encuentre viviendo. Sin embargo, se pueden establecer algunas condiciones que reúnen el diagnóstico y que pueden ser parecidas en todas las familias, porque el diagnóstico en un conjunto, en su conjunto, ¿cierto? Es un diagnóstico biopsicosocial, o las consecuencias son biopsicosociales, ¿cierto? Acá vemos un componente biológico que obedece a la forma como
cómo afecta la epilepsia en su salud física, las manifestaciones, las crisis, los medicamentos. Hay un aspecto psicológico también que está implicado, que obedece a la forma como lo percibirá el paciente, su autoimagen, los aspectos emocionales. Y también tenemos acá un componente social, que será cómo va a ser percibido por la familia y el entorno social este diagnóstico. Y es por ello que el abordaje debe ser a través del equipo multidisciplinario. Acá les voy a mostrar que en la literatura se han descrito varias etapas por las que pasaría una familia cuando se ve enfrentada a un diagnóstico crónico. Acá tomamos un esquema que hace Sincota en 1993, que define las etapas de un diagnóstico crónico, incluso lo relaciona con las etapas del duelo. Acá iniciamos con una etapa de prediagnóstico, y esta etapa puede ser como percibida por la familia como una etapa de incertidumbre. Incluso para algunas familias es percibido como el peor tiempo, dado que saben que algo pasa, sin embargo no tienen certeza de lo que ocurre. Saben que hay una enfermedad, pero no tienen claro aún cuál es el diagnóstico. Acá ya comenzamos a visualizar como equipo profesional las herramientas o fortalezas con las que cuenta una familia y que es posible potenciar. En esta etapa también ocurre que hay un recorrido de las familias por muchos médicos para tener una confirmación diagnóstica, a veces para ver si el diagnóstico es distinto, y es una etapa que se vive en algunas familias con bastante angustia. Luego tenemos una etapa de diagnóstico. Acá el diagnóstico es recibido, podría ser impactante para la familia, podría ser también tranquilizador, dado que ya tienen una respuesta. A nosotros la experiencia del trabajo con la familia nos ha mostrado que en esta etapa es cuando la familia necesita mayor apoyo y contención. Necesitan educación, necesitan lidiar con esta nueva situación, la sensación de incertidumbre o angustia frente al diagnóstico, podrían nacer sentimientos de incompetencia para cuidar al otro. Acá también la familia tiene el desafío de comunicar al resto de los integrantes de la familia, a la familia extensa, en el caso de que el diagnóstico lo reciba un niño, al colegio, si es un adulto, al entorno laboral. Contar que está con este diagnóstico, y para nosotros como equipo psicosocial acá la tarea es brindar los espacios para acompañar a la familia a sostener este proceso, con nuestros grupos de apoyo, grupos de escucha, capacitaciones. Y cuando hemos pasado esta etapa, tenemos una siguiente etapa que es la etapa de aceptación o de inducción. Acá la familia asume el diagnóstico y el nuevo cambio de vida que esto implica, ¿cierto? Aquí ya se empiezan a familiarizar con la habitualidad de los controles médicos, de exámenes, de medicamentos. Y aquí nosotros como equipo, para nosotros como equipo es muy importante fortalecer los recursos existentes. Acá la familia se instruye, se capacita, y también la familia comienza a reestructurarse con nuevas tareas. Acá lo complejo nuevamente podría ser lo impredecible de las crisis. Podría ser también lo complejo remirar proyectos futuros, a veces la sensación de pérdida también. Acá también es muy importante el rol del equipo médico que interviene con el grupo familiar. Finalmente tenemos una etapa de remisión. Esta etapa, aquí la familia ya tiene asumido el diagnóstico, y siempre decimos lo mismo, la vida debe continuar, ¿cierto? Y aquí es posible sentir un desgaste o sensación de aislamiento. Y en esta etapa es muy importante la red de apoyo. Es importante considerar que también que dependiendo de las características de cada familia, es el tiempo que permanecerán en cada una de estas etapas. Y es posible también que hay familias que no pasen por alguna de las etapas. Y es posible también, porque estas etapas no son lineales, es posible también que una familia pueda retroceder en alguna de estas etapas frente a un nuevo evento, a una crisis, o a una crisis diferente, a una crisis más compleja, o algo que se sume al diagnóstico de epilepsia. Un evento nuevo podría implicar que la familia experimente nuevamente un estado de crisis, ¿ya? Similar al del principio.
Y aquí vamos a ver un poco esta crisis familiar. Tomamos acá una definición de Silvia Raffo del año 2005. Ella define la crisis familiar como un estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso inesperado que es vivenciado como una amenaza o pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de la persona para enfrentar los problemas. La crisis que se presenta en relación a un diagnóstico crónico en una familia tiene el nombre de crisis no normativa o crisis situacional, que es diferente a las crisis típicas o tradicionales que tiene una familia, que se llaman crisis normativas o crisis del desarrollo, que son las crisis que vive una familia en el tránsito de su vida familiar, que obedecen a cambios propios de la etapa del desarrollo, como es el nacimiento de un hijo, o el paso a la adolescencia, la etapa del nido vacío, la muerte de un ser querido, que configuran más las etapas de cambio y de crecimiento de una familia. En este caso en particular, hablamos de un evento inesperado, por eso estamos hablando de crisis no normativa o situacional. Pero como hemos dicho antes, va a depender de cada familia. Como cada familia lo reciba, va a depender de cada familia, de los recursos que la familia tenga, recursos tanto personales, de sus características, recursos económicos también, su historia en particular, la etapa del ciclo vital en la que se encuentre la familia, el integrante de la familia que se ha diagnosticado va a ser distinto si es un hijo, si es un adulto, la madre, el padre, un abuelo. Depende de bastantes factores cómo lo va a recibir y cómo va a reaccionar una familia. Sin embargo, hay estilos y reacciones habituales, que no son estándares, pero que sí son habituales y han sido estudiadas. Acá vamos a ver 3 conceptos de familia. Vamos a ver como bien extremos, vamos a ver la sobreprotección, vamos a ver familias con ausencia de límites, y vamos a ver también los factores protectores con que cuenta una familia. Acá tenemos una familia sobreprotectora. Esta familia se caracteriza porque ejerce un exceso de control y supervisión con el paciente que tiene el diagnóstico. Acá, ¿qué puede ocurrir? Este estilo de familia podría impedir el normal desarrollo de las capacidades del paciente por la sobreprotección. Y esto también trae una transmisión temprana del estigma, entendiendo que se ha visto que la familia puede ser el primer agente estigmatizador de la persona con epilepsia. Si esto se mantiene de manera sostenida, podría invalidar incluso a la persona, al paciente. Y esto, por supuesto, que podría obstaculizar su autocuidado, considerando que muchas veces los pacientes, independientemente de la edad que tengan, sean niños, adultos, jóvenes, muchas veces ni siquiera saben qué medicamentos toman, cuál es el nombre de su medicamento, cuáles son los horarios, porque están tan sobreprotegidos que siempre hay un otro que lo está atendiendo, entonces ellos tienen una actitud, una posición mucho más pasiva respecto de la enfermedad. Y acá, esto también trae como consecuencia una sobrecarga del cuidador, quien en su esfuerzo por hacerlo todo bien, finalmente se termina produciendo un daño en él también. Y siguiendo en el otro extremo, nos encontramos con una familia sin límites. Esta familia habitualmente presenta una ausencia de normas. ¿Qué nos podría traer esto? Esto podría dificultar la implementación de hábitos de autocuidado, a no tener una disciplina y una rigurosidad con los tratamientos. Muchas veces nosotros recibimos pacientes que necesitan control urgente con su neurólogo. Y cuando nosotros revisamos su historia de compra o cuándo fue la última vez que compró medicamentos o empezamos a indagar cómo se toman los medicamentos, nos damos cuenta que se los toma un día sí, un día no, un mes completo sí, después no, después aparece nuevamente cuando tiene crisis. Entonces muchas veces el médico tratante no tiene esa información
y empieza a ajustar la dosis o a incluir nuevos medicamentos. Sin embargo, lo que ocurre en ese caso es que el paciente no está haciendo el tratamiento como corresponde. Y eso es lo que lo lleva a tener crisis. Cuando tenemos una familia sin límites también, cuando hay ausencia de normas, es posible que se pueda instaurar la manipulación y la pataleta como estrategia con la familia, no solo de los niños, también de los adultos. Muchas veces al adulto le cuesta un poco más poner límites o retar o llamar la atención por temor a que el paciente tenga crisis. Entonces, en este caso, les resulta la pataleta como estrategia. ¿Qué nos puede pasar también cuando no hay límites o cuando hay ausencia de normas? Hay una dificultad en el manejo del paciente, en sus relaciones sociales, y muchas veces hay un retraso en el cumplimiento de los hitos del desarrollo. Y por último, la falta de rigurosidad en el tratamiento podría favorecer las conductas de riesgo, lo que va a ser negativo para el tratamiento y para que un paciente esté libre de crisis. Acá tenemos una definición de los factores protectores de una familia. Independiente de cuáles sean estos dos extremos, toda familia puede ser protectora, por el solo hecho de generar lazos de afecto. Cada uno tiene su sello particular, su dinámica y su estilo propio. La historia de la familia, la forma de demostrar cariño, los valores que transmite, etc., constituyen una identidad, y la identidad de una familia es protectora en la medida que podemos reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos una familia y trabajamos con un grupo familiar, siempre lo que intentamos abordar es sus potencialidades y que se pueda fortalecer. Siempre es posible que con educación, con capacitación, una familia pueda mejorar cualquiera de estos dos estilos que son bastante extremos, ¿cierto? Que es la sobreprotección o la familia con ausencia de límites. Siempre todo esto se puede abordar y trabajar a nivel psicosocial para apoyar, digamos, el tratamiento del diagnóstico de epilepsia. Aquí tenemos algunas claves o sugerencias para los equipos de salud, para todos, para el equipo multidisciplinario. Y es potenciar los factores protectores que tiene una familia. Factores protectores como los fuertes vínculos que hay al interior de una familia, que todos los integrantes de la familia estén involucrados con el tratamiento, que no sea solamente la madre o cuidadora o cuidador quien sabe el medicamento que toma, los horarios, porque indudablemente ese cuidador o cuidadora se va a sobrecargar. Es importante también fomentar que haya una disciplina familiar adecuada, que haya normas claras de conducta dentro de la familia, que las instrucciones médicas sean validadas y sean consideradas, es decir, al pie de la letra para un exitoso tratamiento. Es importante también fortalecer y desarrollar las habilidades personales y sociales de los hijos, y en general en el grupo familiar. Una conversación y un estilo de comunicación familiar positivo, cercano, involucrado, es lo que nosotros tratamos de fortalecer y de fomentar con la familia. Estilos de resolución de conflictos colaborativos. Ocurre mucho que el paciente es el que está mejor cuidado dentro del grupo familiar. A veces hay más hermanos, que son los que pueden presentar más conflictos a nivel psicosocial dentro del grupo familiar. Un hermano que pueda sentirse tal vez más abandonado, más dejado de lado porque hay un integrante de la familia que tal vez recibe mayor atención. Nosotros que estamos acá en regiones vemos a veces cuando el paciente que tiene el diagnóstico viaja hasta Santiago a sus controles, lo llevan a hacer exámenes, y eso muchas veces hace que otro integrante del grupo o algún hermano se resienta. Por eso es importante la conversación en la familia, el estilo de resolución de conflictos, fomentar la capacidad de resiliencia y, como esto es circular, ¿cierto? Siempre fortalecer los vínculos de base que hay en la familia. Como les decía antes, todo es posible trabajar y todo es posible de fortalecer en función, digamos, de que el paciente esté bien, esté libre de crisis, esté bien cuidado, y que también tengamos un cuidador
que esté bien cuidado, un cuidador que pueda cuidar con toda su capacidad. Y acá pasando al concepto de cuidador o cuidadora, hay un estudio acá que señala que las mujeres cuidadoras presentan casi 2 veces más sobrecarga que los hombres. Y eso se ve a simple vista. Y que las mujeres dedican 4,7 horas de labores de cuidado del hogar, mientras que los hombres destinan solo 2,8 horas en las mismas tareas. Entonces, estos números dan cuenta de que hay un integrante de la familia que lamentablemente son las mujeres, y lo vemos, lo ven ustedes en las consultas médicas, lo vemos nosotros acá con la familia, lo vemos cuando trabajamos en grupo, lo vemos en la consulta. Generalmente son las mujeres las que están siempre más instaladas en el rol de cuidadora. Ha ido cambiando. Cuando uno ve hoy día niños, ve también que padre y madre acuden a la consulta, padre y madre se involucran en el tratamiento. Uno lo lleva al control médico, otro lo lleva a hacerse exámenes, ambos saben qué medicamentos toman. Y así que tenemos bastante esperanza de que esto también va progresando y hay una nueva mirada de coparentalidad para la crianza y para afrontar también los diagnósticos crónicos, en este caso la epilepsia. Siguiendo con el tema de los cuidadores, tenemos acá una definición. Podemos definir al cuidador como la persona o familiar o no familiar que proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario a quien presenta una enfermedad. Esta es la persona que le posibilita al otro, al paciente, seguir viviendo en su entorno y de una manera confortable y segura. A otra persona que por su edad o por su incapacidad no es totalmente independiente. Es tremendamente importante el rol del cuidador, por eso es importante cuidarlo también. Y siempre es relevante recordar que estamos hablando de un cuidador informal, lo que implica que este es un cuidador que muchas veces no está capacitado, que va aprendiendo con la experiencia cómo cuidar al paciente. No tiene un entrenamiento, como dice acá, para afrontar los desafíos que se presenten en las distintas circunstancias. A lo largo del tiempo, los cuidadores se vuelven inexpertos. Pero es importante considerarlos, intervenir con ellos también, porque es clave en el tratamiento y en la recuperación o en la calidad de vida o en el bienestar del paciente con diagnóstico de epilepsia. Y para ir finalizando ya, y para ir resumiendo, el diagnóstico de epilepsia y de una enfermedad crónica en general al interior de la familia implica un estrés y una reconfiguración del sistema familiar. Rompe también el mito de la salud perfecta. Por lo tanto, tener presente las reacciones del entorno familiar respecto del diagnóstico es un elemento importante en el manejo de la persona con epilepsia y de su tratamiento. Porque esta situación inesperada y desafiante debe ser comprendida como una crisis no situacional, situacional o no normativa de un grupo familiar. Por lo tanto, es importante para todo el equipo que trabaja con la familia tener conciencia sobre el funcionamiento y el estilo familiar, ya que este es un elemento que nos puede ayudar a prevenir ciertos patrones y promover los factores protectores también dentro de una familia, junto con la entrega del diagnóstico, junto con las indicaciones médicas y farmacológicas. El cuidado del cuidador es otro aspecto relevante a considerar, tratando de evitar su sobrecarga. Es importante, ¿cierto?, entregar las orientaciones del manejo familiar, una buena comunicación en el reparto de las responsabilidades, el ejercicio de la empatía, de la expresión de emociones y un lenguaje simple y comprensible es lo que contribuye a una adecuada configuración familiar. Muchas veces las personas se quedan con no entender lo que un médico les dijo, lo que la enfermera les explicó y no preguntan. Por lo tanto, es clave educar. Es clave educar, porque educar es empoderar a la familia y a la persona con epilepsia. Y esto permite también disminuir el estigma social y el miedo que acompaña el diagnóstico en
en todos los ámbitos, en el educacional, laboral, en el entorno social, en las relaciones sociales. Por lo tanto, también es tremendamente importante facilitar el contacto, compartir experiencias con otras familias, sugerir las redes de apoyo. Nosotros tenemos, como les contaba anteriormente, tenemos nuestros grupos de apoyo, de capacitación, de autocuidado, grupos de escucha, donde la familia, el paciente se encuentra con un otro que está en la misma situación de ellos. Y bueno, y de esa forma se asume un abordaje integral en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que tiene el diagnóstico de epilepsia. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Les recuerdo a todos quienes están escuchando estas presentaciones del día de hoy, que en el panel de preguntas de la plataforma pueden ir haciendo sus preguntas, que serán posteriormente discutidas en nuestra mesa redonda en un ratito más. Vamos a continuación con nuestro siguiente tema. Para eso quiero presentar a nuestra próxima expositora. Desde Concepción en esta oportunidad tuvimos a Elisa ahí de Curicó y ahora nos van a acompañar de Concepción. Un agrado para nosotros tener la participación de la doctora Carolina Muñoz, neuropediatra y además epileptóloga. Ella se desempeña en el Hospital Regional de Concepción y va a estar desarrollando el tema manejo de crisis en servicios de urgencia y estado epiléptico. Bienvenida, doctora. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a revisar ahora entonces el manejo de crisis en los servicios de urgencia. Bueno, primero que nada hay que tener claro la definición de una crisis de epilepsia. Ella es una manifestación clínica de una descarga neuronal anormal excesiva que es súbita y transitoria, que pueden ser tanto alteraciones de conciencia, motoras, sensitivas, sensoriales, autonómicas, psíquicas, percibidas por la persona que presenta el episodio o un tercero que es un observador. En adultos, la mayoría de las crisis van a durar menos de 2 a 3 minutos, en general van a ser autolimitadas, cediendo espontáneamente, por lo que los pacientes que van a presentar una crisis mayor de esta duración, lo más probable es que sea una crisis que pueda ser prolongada. Este tiempo puede ser un poco más prolongado en pacientes pediátricos y también cuando se asocia a fiebre. En el caso del estado epiléptico o estatus epiléptico, lo más importante que tenemos que recordar que es una urgencia neurológica. ¿Por qué? Porque pone en riesgo vital al paciente y por ello debemos tener un reconocimiento diagnóstico que sea rápido y el tratamiento lo más precoz posible. En paciente pediátrico es la emergencia neurológica más frecuente y está caracterizada por una crisis epiléptica que es prolongada y que va a durar más de 5 minutos, o la presencia de varias crisis intermitentes, tanto clínicas, eléctricas o electroclínicas, con o sin compromiso de conciencia, con una duración mayor o igual a 30 minutos. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el estado epiléptico tiene una incidencia de un 10,3 a un 18,3 casos por 100.000 habitantes al año, según las cifras internacionales. En países desarrollados, los niños tienen una incidencia de 17 a 23 por 100.000 niños, y el estado epiléptico convulsivo en niños con epilepsia va de un 9,1 a un 27% de los casos. No es lo más frecuente que se asocia a pacientes con epilepsia previa. También la mortalidad es precoz, varía de un 3 a un 9% y se destaca que los sobrevivientes van a presentar diversas secuelas a largo plazo, que van a incluir discapacidad cognitiva del desarrollo psicomotor, epilepsia y riesgo de nuevos estatus epilépticos. En adultos la incidencia se estima entre un 10 a un 41 por 100.000 personas. La mortalidad es cercana al 20% de los casos y no hay antecedentes de epilepsia en un 50% de los casos. La mortalidad general, cuando hablamos de un estatus epiléptico convulsivo, es de un 22% y cuando es no convulsivo, de un 20 a un 25% en el general de los casos. Como decíamos, se asocia a una importante morbilidad y mortalidad, por lo cual va a requerir una intervención inmediata. Y la mortalidad también se describe que es más alta en los pacientes que presentan un estatus epiléptico que es refractario.
siendo más alta o mayor riesgo de mortalidad en los pacientes que van presentando un estatus epiléptico de mayor difícil manejo y más prolongado en duración. La fisiopatología, acá es importante que recordemos que hay neurotransmisores que van a ser inhibitorios, como los asociados a GABA en la transmisión sináptica, y los excitatorios que están asociados a glutamato. ¿Por qué esto es importante? Porque se describe que en estos pacientes que presentan las crisis prolongadas, hay una alteración de los mecanismos responsables tanto del fin de una crisis como aquellos de la persistencia de la crisis, que van a estar aumentados y los que deberían inhibir la crisis estarían disminuidos, produciendo así las crisis que son anormalmente prolongadas y que van a llevar, dependiendo de su duración, consecuencias a largo plazo como muerte neuronal, injuria neuronal, alteraciones de la red neuronal, dependiendo del tipo y la duración de la crisis. Esta es una investigación que es bastante bonita porque ¿qué es lo que se hizo acá? Se inyectó marcador a, por ejemplo, lo que son los neurotransmisores inhibidores, ¿ya? Que habíamos asociados a GABA. Entonces, este es un modelo de control de rata y este es un modelo de rata que se le indujo en estados epilépticos prolongados, por lo cual se empezó a producir esta internalización de estos receptores de GABA, por lo cual se observa una mayor disposición en su superficie. ¿Qué es lo que pasa en este esquema? Por ejemplo, en condiciones normales, nosotros a nivel de la membrana celular encontramos la presencia de estos receptores, siendo acá los que se encuentran los asociados a GABA. En condiciones normales, en una crisis que es no prolongada, hay una interacción en la sinapsis de estos receptores, lo que van a hacer que la crisis cese. Pero ¿qué es lo que pasa con el estatus epiléptico? En la sinapsis GABAérgica se va produciendo una internalización de los receptores de GABA y estos pueden ser, por ejemplo, transportados hasta los lisosomas donde son destruidos. Por lo cual, al haber menos receptores, va a haber una mayor dificultad en que la crisis cese y se va a hacer más prolongada. Y lo otro que pasa es que se produce que estos receptores que son inhibidores, excitatorios, asociados a glutamato, van a tener una mayor disposición a nivel de la membrana celular. Entonces, estos que son excitatorios van a ayudar a que la crisis se mantenga prolongada. Y estas van a ser las alteraciones a nivel fisiológico, fisiopatológico que van a ocurrir en los pacientes con estatus epiléptico. Viene de esto la definición operacional, que es del año 2015 del grupo de trabajo de Trinca de la Liga Internacional de la Epilepsia, en la cual define tiempos de tratamiento y donde ya se define un daño neuronal a largo plazo para distintos tipos de estados epilépticos, marcándose en estas dos dimensiones operacionales el tiempo denominado T1, en el cual para las crisis tónico-clónicas generalizadas es de 5 minutos, eso quiere decir que a los 5 minutos de iniciada mi crisis yo ya la tengo que manejar como un estatus epiléptico. Para las crisis focales, se tiene este tiempo 1 de 10 minutos, en la que yo debería empezar a tratar mi estatus epiléptico. Y cuando son crisis de ausencia, es un poco más inespecífico, no se ha detallado tanto, pero se define que podría ser de 10 a 15 minutos. Y el tiempo 2 de esta segunda dimensión operacional se define como aquel momento en el cual ya va a haber una consecuencia a largo plazo si es que yo no trato de hacer que ceda mi estatus epiléptico, incluyendo, como decíamos, la injuria neuronal, muerte neuronal incluso, y alteraciones en general de las redes neuronales que van a llevar a déficit funcional. Para las crisis tónico-clónicas generalizadas va a ser un tiempo 2 de 30 minutos, para las crisis focales mayor a 60 y en general para los estatus epilépticos de ausencia no está claramente definido aún. También es importante considerar, de acuerdo a esto, otras dos definiciones. Las de estatus epiléptico refractario, que se define como aquel que se mantiene por una crisis que va a durar más de 30 minutos. Pero en la práctica estos tratamientos pueden ser en un tiempo menor porque se ha visto que cuando una crisis no cede a la administración de un fármaco de primera línea y a un medicamento de segunda línea antiepiléptico, ya va a ser un estatus epiléptico refractario, por lo cual estas dos definiciones estarían correctas.
Y cuando hablamos de un estatus epiléptico súper refractario, va a ser aquel que va a persistir por más de 24 horas desde el inicio de tratamiento con anestésicos endovenosos. O sea, vendría a ser la continuación más prolongada de un estatus epiléptico refractario. ¿Ya? Y esto sería importante acá, definir que estos pacientes tienen que tener una hospitalización en UCI y idealmente una monitorización electroencefalográfico continuo porque pueden estar presentando crisis eléctricas que no voy a ver clínicamente y continuar así el estatus epiléptico. Otros conceptos que no vamos a detallar tanto hoy, pero que es importante que conozcan, son el NORS, que es el New Onset Refractory Status Epiléptico, o estado epiléptico refractario de reciente comienzo, que se ve particularmente en adultos y se define como este estatus epiléptico refractario que es de inicio reciente en un paciente que es previamente sano, cuya causa no logro determinar. Y el FIRS, o Fulminant Inflammatory Response Epilepsy Syndrome, o síndrome epiléptico de respuesta inflamatoria fulminante, que es ocupado principalmente en pacientes pediátricos con frecuencia asociada a fiebre y o signos inflamatorios sistémicos. Bueno, en cuanto a la clasificación del estatus epiléptico, tenemos que en este mismo clasificación del grupo de Trinca del 2015, se hace esta denominación de 4 ejes principales que me van a definir y a clasificar el tipo de estatus epiléptico. Entre ellas encontramos la semiología, la etiología, el correlato o patrón al electroencefalograma y la edad del paciente. La semiología es la principal. ¿Por qué? Porque es la clínica que vamos a ver en los pacientes. Hay gran variedad de presentaciones y 2 criterios van a ser esenciales en este punto. El estatus epiléptico con síntomas principalmente motores, incluyendo las formas que llamamos convulsivas o tónico-clónicas, y el estatus epiléptico sin síntomas motores predominantes. Aquí es cuando hablamos de un estatus epiléptico no convulsivo. Esta es una tabla que aparece en esta clasificación, en la cual define los distintos tipos de crisis, tanto convulsivos, en las cuales encontramos los estatus generalizados, los focales, los mioclónicos con o sin coma, los focales motores, los estatus tónicos y los hiperkinéticos, y los cuando no hay predominio motor, que serían los estatus epilépticos no convulsivos, con sus diferentes formas. En cuanto a la etiología, esto es muy importante porque nos va a ayudar al pronóstico de los pacientes también y a definir cuál va a ser el mejor manejo posterior. Aquí vemos que puede ser con causa conocida o sintomática, en la cual cada división va a tener implicancias tanto diagnósticas como pronósticas, ¿ya? Cuando es sintomático agudo, sintomático remoto o progresivo, y cuando hay una causa desconocida o criptogénica, que es mi otra clasificación. Ya, esto va a predisponer, por ejemplo, en el caso de los sintomáticos, algunas lesiones cerebrales, hemorragias, malformaciones, lesiones tumorales, stroke, accidentes cerebrovasculares en adultos sobre todo. Bueno, por lo que, como decíamos que esto es tan importante, la búsqueda de la etiología debe ser precoz. Siempre que tengamos un debut de una primera crisis de epilepsia y un estatus, tenemos que enfocarnos a buscar la etiología. Se describe que en el estado epiléptico hasta un 69% de los niños van a tener una secuela o una patología neurológica previa. Y también se asocia que cuando son los estatus epilépticos refractarios podrían haber algunos antecedentes sintomáticos que van a provocar con mayor frecuencia que se produzca este estatus, principalmente asociados a stroke, como decíamos, también a encefalopatías hipóxicas isquémicas y tumores. Bueno, este fue un estudio en el cual se hizo un seguimiento y una evaluación de 1.382 niños que debutaron con una primera crisis epiléptica, en el cual de ellos un 10% fue un estatus epiléptico, predominando los tipos de estatus asociados a fiebre, causa desconocida, y los sintomáticos en una causa importante también, un 18%. Estas son algunas... Es un estudio en el cual se ven 776 pacientes adultos, tanto hombres como mujeres, en el cual se ve que la mayoría de ellos, hasta un 63%, no tenían antecedentes de epilepsia previa. Las causas son variables. Las más importantes son las infecciones del sistema nervioso central, asociadas también a stroke, y a encefalopatía hipóxica isquémica. Y las que tenían a 6 meses un peor pronóstico, incluso muerte, son las asociadas a paro cardiorrespiratorio, encefalopatía hipóxico isquémica
y stroke, dentro de las más importantes. El correlato electroencefalográfico, si bien no está definido como un patrón estándar en los pacientes, hay criterios que van a ser básicos para establecer que estamos frente a una crisis prolongada subintrante o un estatus epiléptico. Para eso hay localizaciones que van a estar consensuadas, si es generalizado, lateralizado, multifocal, si están estos patrones periódicos, por ejemplo, lo que nosotros describimos en los informes como actividades rítmicas, deltas, lentitudes, la morfología, el tiempo, la modulación, la difusión en el trazado y el efecto de la medicación. Y esto se puede ver en algunos casos cuando se hace administración de fármacos de primera o segunda línea o manejo con anestésicos, que el patrón electroencefalográfico se ve y se normaliza. También tenemos acá que es importante en los pacientes que idealmente han presentado un estatus epiléptico convulsivo. Yo debería tener un monitoreo electroencefalográfico instalado por lo menos dentro de las 24 horas siguientes, sobre todo en los pacientes que han presentado un estatus epiléptico no convulsivo, porque recordemos que puede ceder la clínica al que yo estoy viendo convulsiva o motora, pero puede continuar el estatus eléctrico y que yo no lo estoy viendo y que también es importante tratar. Bueno, hay algunos criterios acá que los vamos a nombrar sin detallar, que pueden ser según el grupo del consenso de los criterios de Salzburgo, en el cual se definen criterios para pacientes sin encefalopatía epiléptica conocida, de estatus epiléptico convulsivo, y aquellos que tienen encefalopatía epiléptica conocida. El último eje, y muy importante también, de acuerdo a la gravedad que pueden presentar los pacientes y su frecuencia, es la edad. Es más frecuente en pacientes menores de 1 año y mayores de 60 años, siendo también más grave debido a las etiologías que se pueden presentar en estos grupos etarios. La clasificación es en el estatus epiléptico neonatal en el primer mes de vida, en lactantes menores y mayores hasta los 2 años, en edad de niñez, más de 2 años a 12 años, en el adolescente y adultez mayor de 12 años hasta los 59 años, y en la adultez mayor en mayores de 60 años. Esto es importante porque podrían haber síndromes epilépticos que pueden ser asociados especialmente a un grupo etario. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que pueden presentar alguna enfermedad metabólica o los pacientes que presentan síndrome de Dravet, que como sabemos el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo que suele asociar la presencia de estatus epiléptico. Y aquí el manejo tiene que ser importante porque hay medicamentos que no vamos a poder usar. También el estatus epiléptico puede ser asociado a otros cuadros como asociados a fiebre, como estatus epiléptico febril también. Bueno, y esta es una tabla en la cual dentro de este mismo estudio se hace la clasificación de estos pacientes de acuerdo a la edad y los estatus epilépticos más frecuentes que van a presentar. La otra clasificación que podemos hacer es de acuerdo al lugar de presentación en el que va a ocurrir. Tenemos acá que hay una presentación que es prehospitalaria, que es la que ocurre en la comunidad o en los centros de atención primaria, en los colegios, en las casas. La ocurrencia en los servicios de urgencia de estatus epiléptico, que generalmente ya cuando llegan a los servicios de urgencia son estatus epilépticos establecidos, y cuando el paciente se encuentra en unidad de paciente crítica. Y de acuerdo a cada punto de ubicación en el que se presenta mi estatus epiléptico o mi primera crisis, mi tratamiento va a variar. Lo más importante en cuanto al pronóstico de estos pacientes es que el tratamiento sea precoz. Tenemos que tener clara una etiología o una orientación de una etiología, la edad, porque como decíamos, tiene mayor frecuencia en algunos grupos de edad, y la comorbilidad que van a presentar los pacientes debido a que en algunos casos hay medicamentos o antiepilépticos que no vamos a poder usar. También, como decíamos, lo más importante es que la mayoría de los casos los pacientes no presentan una historia de epilepsia previa, y que las posibilidades de desarrollar una epilepsia posterior a la presencia de un estatus es de un 22 a un 40% tanto en adultos como en niños. Bueno, acá les quería pedir que vamos a mostrar unas imágenes de unos pacientes de unos videos en los cuales
Ojalá se pueda guardar discreción al respecto debido a que fueron autorizados, pero salen los rostros de los pacientes. Ya. Esta es una paciente de 30 años que consulta el servicio de urgencia de adultos, en la cual se ingresa como crisis psicógena. La verdad que no se le creyó a la paciente en un principio, que decían que no cooperaba y se quedaba como sin responder. Veamos la imagen. Se observa estas descargas que son generalizadas, rítmicas, lentitudes también asociadas de punta onda, lenta continua de alto voltaje de 2,5 ciclos por segundo. Cuando vemos que se detiene aquí esta actividad, la paciente abre un poco los ojos y después vuelve a esta actividad. Acá vemos que cede esta crisis y la paciente se mueve, se rasca, abre un poquito los ojitos, aprieta los dientes, y posteriormente de nuevo vuelve a entrar en esta crisis generalizada y parece que estuviera dormida o que no estuviera conectada. Este examen se informó como crisis generalizada subintrantes, compatibles con un estatus epiléptico no convulsivo, ya que la paciente parecía más bien dormida, no presentaba alteraciones motoras. Este es otro caso de una paciente, de una niña de 4 años, que la mamá tenía antecedentes previos de epilepsia, que la mamá la trae al servicio de urgencia porque llevaba un par de días, una semana aproximadamente, que la encuentran muy dormida, como que tenía la tendencia a hacer somnolencia. Ella tiene una displasia frontal extensa derecha, y al conectarla al equipo de electroencefalograma vemos que se presenta esta actividad de punta onda lenta, que se ve continua, que se ve focal. Aquí dura esta época de más de 10 segundos, por lo cual se considera una crisis de epilepsia, ya bastante clara en las áreas con un máximo a nivel frontal o anterior derecho, pero que predomina en este hemisferio. Y que en otras condiciones vemos acá que se mantiene, por pocos segundos cede, y que clínicamente la paciente se ve dormida. Y con la evolución, esta actividad difunde y se ve generalizada. Y tenemos el video de esta paciente, en la cual parece que estuviera durmiendo, ¿cierto? Pero vemos que eléctricamente está con esta actividad. Ahora, lo otro importante acá, que se hizo con esta paciente, que no lo grabamos acá porque en realidad no nos pusimos a manejar el estatus, se le administró midazolam y se notó la diferencia de que las crisis se dieron. Entonces eso también es una prueba que los va a ayudar. Esta es otra imagen de un electroencefalograma en un paciente también que tenía una displasia frontal izquierda grande, que se ve esta actividad de punta ondas continuas, ictal. Y este es otro patrón que se puede ver en algunas enfermedades tanto metabólicas como virales, por ejemplo, como la encefalitis herpética. Este paciente tenía 60 años y tenía una encefalitis herpética, y que mostraba este patrón de descargas de patrones periódicos ya lateralizados a izquierda, y que era compatible con la lesión que salió en la resonancia por su infección, que también se considera un estatus. Bueno, en cuanto al diagnóstico y manejo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La mayor parte, como decíamos, de las crisis van a ser autolimitadas, van a ser de forma espontánea y no van a requerir tratamiento, no van a requerir hospitalización, pero sí una consulta para estudiar qué fue lo que pasó con esta crisis. En el caso de presentar fiebre con antecedente previo de crisis febriles, es importante buscar. Si este niño me llega a la urgencia, si sabemos que son crisis febriles, puede ser una crisis febril recurrente. También tenemos que manejarlo si es prolongado o no. Y aquí lo más importante es descartar una infección del sistema nervioso central. Si estamos, por ejemplo, en nuestra casa o en el colegio, lo importante es tener recomendaciones básicas. Algunos pacientes van a requerir el uso de fármacos SOS, por ejemplo, midazolam o diazepam, por ejemplo, en los pacientes que tienen epilepsia refractaria, que en general se sabe manejar en los colegios y también en la casa. Y en algún caso, si esta fue una primera crisis, si no me cede al medicamento SOS que tengo, se mantiene algún compromiso de conciencia, los papás lo encuentran raro, hay que derivar a la urgencia. También en el caso de pacientes embarazadas, si presentan crisis porque tienen epilepsia, o si es una primera crisis, un debut, también hay que derivar a la urgencia. Esto es importante, siempre. O si hay alguna lesión o me queda alguna focalidad asociada a la crisis, también tengo que trasladar al paciente a una urgencia.
Estas son las recomendaciones generales cuando un paciente presenta una crisis generalizada tónico-clónica que no es prolongada, ya que estas pueden ser usadas en cualquier medio, en la comunidad o en la urgencia o en atención primaria, siempre que no sea un estatus. Lo importante es poner al paciente en un lugar protegido, que no se golpee la cabeza, que no se vaya a quemar, idealmente aflojar cinturón, sacar los anteojos, tratar de que no hace daño, y aquí es muy importante no introducir objetos en la boca y tampoco evitar movimiento. Hay papás que a veces tienden a tratar de flexionar o controlar, en realidad hay que esperar que la crisis pase, y lo que se puede hacer posteriormente es colocar de tumbado y esperar a que se recupere bien. En el caso de una crisis focal, como la clínica es diferente, lo importante es tratar de acompañar al paciente, esperar que la crisis pase ya, y tratar de, por el tiempo que en él esté confuso o desorientado, evitar que se hace daño, que esté tranquilo, y avisar a alguien que lo pueda acompañar, o algún familiar, o que lo pueda ir a buscar. ¿Qué es lo importante del estatus epiléptico? Como decíamos, una emergencia neurológica que requiere un tratamiento precoz. Aquí lo importante también a destacar es que a veces cuando nosotros estamos en un servicio de urgencia y llegan estos pacientes, es un poco difícil determinar la duración, por lo cual si partió la crisis en la casa y llegó a la urgencia y sigue comprometido, sigue presentando la crisis, ya lo manejamos como estatus, porque es muy difícil la información de los terceros por el miedo que hay en general. Bueno, ocupamos esta definición de tiempo que ya mencionamos para cada tipo de estatus epiléptico, y lo más importante acá es detener la crisis y que seamos rápidos en detener esta crisis, con lo que tengamos a la mano, de acuerdo a nuestro centro asistencial, por ejemplo. Acá hay un par de estudios en que demuestran que el mayor cese de la crisis es mientras más rápido sea mi terapia. Mientras más yo me demore, por ejemplo, en este caso de un estudio de 71 niños, por ejemplo, un 100% de los pacientes se dieron cuando el fármaco se administró antes de la hora de tratamiento. Si esto fue posterior a los 60 minutos, hubo un menor cese de las crisis, ¿ya? Y que también, mientras más yo me demoro y si las crisis van durando más tiempo, va aumentando el riesgo acumulativo de que la crisis vaya siendo mantenida. Partimos nosotros entonces manejando a este paciente, asegurando vía aérea, es como el ABC en realidad de la urgencia, monitorizando temperatura, porque si está alterada tenemos que bajar, tenemos que administrar oxígeno, siempre saturando, o con el oxímetro de pulso, como se llama en realidad, monitor de electrocardiograma, administrando oxígeno de alto flujo, aspiración de secreciones si fuera necesario, medir la glicemia con un hemoglucotest, porque si está baja tengo que tratarla con suero, y mientras tanto instalar una vía venosa permeable. Esto tiene que ser simultáneo a la administración de medicamentos. Y lo otro importante, que cuando pongamos la vía venosa, tratar de tomar muestra de exámenes para empezar con el estudio, manejar la temperatura, la fiebre si es que la tuviera. Tomar mientras tanto la historia clínica, ver la exploración física, antecedentes de epilepsia previa, lo que nos puedan aportar. Esto es importante en adolescentes y adultos, el abuso de alcohol y droga. Y una vez estabilizado el paciente, vamos a realizar el tamizaje etiológico con exámenes complementarios que vamos a tratar de tener en nuestro hospital, o si no derivar, neuroimagen, punción lumbar y electroencefalograma. Las etapas es la etapa precoz de tratamiento del estatus epiléptico, que parte en los 5 minutos con la administración de los primeros fármacos de primera línea. La fase del estatus epiléptico establecido, que es hasta los 30 minutos siguientes. La fase del estatus epiléptico refractario, que va a superar los 30 minutos o que no va a ceder a los fármacos de primera y segunda línea, y superrefractario, cuando va a superar las 24 horas. Entonces, nuestros tratamientos de primera línea son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas están disponibles en atención primaria y en la mayoría de los hospitales. Nosotros tenemos que ocupar la vía y la forma que tengamos disponible. Si no tenemos vía venosa, tratar de administrar intrabucal, ¿ya? En general hay que usar el que nosotros sepamos manejar. Los más recomendados son el midazolam y el lorazepam. Y este es para mostrarle un poco, sin leer el detalle, los dosis. El lorazepam 0,1 miligramo kilodosis en bolo, que se puede ir repitiendo cada cierto tiempo, en adultos igual.
perdón, el midazolam también, que se usa tanto endovenoso y se puede administrar en dosis intrabucal para manejo en casa de 0,2 miligramos kilo dosis, o 0,1 también, pero en general usamos el 0,2 con un máximo de 10. Y este se puede administrar como un fármaco de primera línea en atención primaria también, si es que no tengo la disponibilidad de una vía venosa. Y el diazepam también que se usa. Como decíamos, si con la administración de la primera dosis de benzodiazepina mi estatus epiléptico no cede, yo puedo realizar una segunda administración de benzodiazepina o pasar al fármaco antiepiléptico. Si se ocupó un SOS de benzodiazepina en la casa, yo tengo que partir con la segunda dosis en el hospital, ya considerar esa primera que ya se administró. Los fármacos de segunda línea sabemos que son los antiepilépticos, como el fenobarbital en las dosis de adulto y de niño, el levetiracetam, la fenitoína, el ácido valproico y la lacosamida, con ciertas cautelas, por ejemplo, que la fenitoína, cuando tengamos un estatus mioclónico en los pacientes con Dravet, no podemos ocuparla porque puede aumentar las mioclonías. El ácido valproico, tener ojo ahí con los pacientes que son menores de edad o muy pequeños, menores de 1 año, que podrían estar asociados a una enfermedad metabólica, y la lacosamida y la fenitoína con pacientes que son cardiópatas. Bueno, como decíamos, se recomienda un monitoreo electroencefalográfico continuo y además la atención va a ser de acuerdo al nivel de atención que tengamos, tanto atención primaria de salud, atención en el hospital. Y lo otro importante es que nuestro manejo debe ir enfocado a realizar el tratamiento hasta el punto máximo posible y después derivar. Bueno, este es un algoritmo bastante simple que trabajamos en un grupo de trabajo de estatus epiléptico en un curso y en el cual se definen los tiempos. Tiempo 1 empezamos a tratar, si mantiene o no el estatus epiléptico, siempre hospitalizar, ya para continuar con mi estudio etiológico y tratamiento. La benzodiazepina de primera línea, después segunda dosis, después, si no cede, la administración de fármaco de segunda línea, si cede el estatus epiléptico, hospitalizar, y si no, ya la idea es poder realizar un tratamiento con fármacos anestésicos o también, si no lo tengo disponible, repetir un segundo antiepiléptico de segunda línea. Y la tercera dosis de tratamiento, los tratamientos de tercera línea, va a ser con fármacos anestésicos a nivel de UCI, que no la vamos a tratar. Entonces, lo más importante acá es que, como decíamos, la mayoría de las crisis epilépticas se den solas. Si ya me pasa cierto tiempo definido por los tiempos de definición operacional, por ejemplo, de 5 minutos, ya yo estoy frente a un estatus epiléptico convulsivo que tengo que manejar como una urgencia neurológica. Va a requerir, por lo tanto, un diagnóstico y un tratamiento precoz. Y lo más importante acá es tratar de que cese la crisis con el medicamento que tengamos disponible. También lo importante es ir ocupando esta clasificación con ejes que nos va a ayudar al manejo y al pronóstico de nuestro paciente. También tenemos que tener claro los efectos adversos de los fármacos que vamos a ocupar para el manejo del estatus y también en qué momentos específicos, en qué pacientes los vamos a ocupar. También hospitalizar para continuar estudio de este paciente y derivar cuando podamos hacerlo o cuando no tengamos las competencias o los estudios necesarios en nuestro hospital. También la recomendación en general es el uso de guías, protocolos y algoritmos para tratar de llevar un manejo ordenado y que no se nos vayan a pasar los puntos importantes de manejo del estatus. A nivel del Ministerio de Salud existe un protocolo de manejo del estatus epiléptico y también han existido a nivel de la Liga Internacional de la Epilepsia algunas recomendaciones que pueden haber y protocolos y guías o como se llaman pocket cards para que nosotros podamos tener en nuestras unidades de urgencia y que haga que hace en el fondo que el manejo sea más fácil y un poco más amigable dentro de lo complejo que puede ser recibir a uno de nuestros pacientes cuando estamos de turno. Así que bueno, muchas gracias y para los que le quedan poco tiempo para salir de vacaciones, harto ánimo y aquí les dejo una foto de un monumento histórico ya de nuestra ciudad de Concepción, el Arco de Medicina y el Campanil de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Los invitamos a seguir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas, porque vamos a pasar ahora ya a esta mesa redonda, que va a ser dirigida por el doctor Tomás Mesa, neuropediatra y director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y además presidente del capítulo latinoamericano del IDE. Bienvenido, doctor. Entonces le dejo la palabra a usted y yo me retiro unos minutos hasta que terminemos la sesión de hoy día. Muchas gracias, Loreto. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Elizabeth Caro como a Carolina Muñoz por esta excelente exposición y que vemos que estuvimos con la familia, con un extremo social, digamos, aquí, y por otro lado, el extremo del tratamiento del estatus, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, esta gran, ¿no es cierto?, separaciones de temas es muy importante, pero que en el final, para el tratamiento de calidad de vida de las personas con epilepsia son fundamentales y no pueden excluirse ni una y la otra. Entonces, en primer lugar, quisiéramos hacer algunas preguntas que tenemos. Una es la primera para Elizabeth, y que dice en relación a lo siguiente. Porque hay una persona que miró el video de Juanito, un video que muestra, ¿no es cierto?, la epilepsia, la presentación de un caso de una crisis epiléptica en el colegio, y luego hay una conversación con el doctor, con la familia y con los amigos del barrio. Y cuando hablan con la familia, ahí muestran varios conceptos que Elizabeth virtió. Y entonces uno dice la culpabilidad, los roles, los mitos. ¿Quién debe enseñar todas estas cosas a la familia? Porque sucede que los médicos tienen un tiempo acotado, tienen que revisar muchas cosas, pero no cabe duda que es sumamente importante esto. Entonces la pregunta es, ¿quién debe enseñar? ¿Cómo lo podemos hacer para poder llegar a esto? Yo creo que todos, yo creo que es tarea de todos visibilizar el diagnóstico de epilepsia. Nosotros como departamento social, como equipo psicosocial, hacemos un trabajo de educación con la familia. Cuando la familia recibe el diagnóstico del médico, acude a nosotros a pedir orientación, muchas veces a ingresar un medicamento, a conocer las dosis, entonces, o sea, a explicarle de repente incluso la diferencia entre una cápsula y un comprimido, explicar que es un cuarto, dependiendo de dónde viene la familia, que es medio, que... Entonces, yo creo que un poco todos como liga tenemos la tarea de educar desde el rol que cada uno tiene, incluso partiendo de las personas que reciben a los pacientes en el mesón de la farmacia. Y por eso hay un trabajo tan importante también de capacitación que se hace a través de todo Chile. Nosotros como departamento social, en nuestra labor psicosocial, estamos muy llanos y muy abiertos siempre a orientar y apoyar a las familias en clarificar ciertas cosas. Y los orientamos también en que pregunten si el médico les dijo algo, porque de verdad para uno que es no médico, digamos, cuando hablan conceptos que para ustedes son tan habituales, uno queda ahí muy dudoso, muy colgado. Entonces le decimos a la gente, pregunte, si tiene alguna duda, vuelva a preguntarle al médico, si le va a volver a explicar, no se preocupe. Así que esa es nuestra tarea también, empoderarlos para que no les dé vergüenza preguntar. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Ya, Aquí hay una pregunta para la doctora Muñoz, y se trata de la siguiente. En un paciente cuyo estado epiléptico se presenta en un contexto de un olvido de la dosis del manejo de la epilepsia, ¿el manejo de la epilepsia es igual al que ha presentado del estatus epiléptico cuando ha habido un olvido? Claro, o sea, buena pregunta. En realidad el estatus siempre es estatus y se debe manejar como estatus epiléptico, independiente que sea un paciente que se le olvidó la dosis o no, porque como mencionábamos, lo más importante de una crisis prolongada, ya como sabemos que se alteran mecanismos fisiopatológicos, tenemos que pararla, ayudar a pararla. Y lo normal es que después de que ceda al tratamiento del estatus, ya retomar su tratamiento habitual. Y lo otro importante es hacer el refuerzo en la adherencia, porque es súper importante, sobre todo en los pacientes adolescentes que tienden a olvidar una dosis porque se fueron de fiesta, porque les da lata y puede pasar que hagan crisis.
Entonces es importante ahí reforzar la adherencia también. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Sabemos que el tratamiento, como tú decías, el estatus del estatus y hay que igual manejarlo como tal. Ahora, ha sido muy importante lo que Elizabeth ha presentado sobre el cuidador. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros también reforzar cómo cuidar al cuidador. Quizá en simple volver a reforzar eso. ¿Cuál sería la prevención del cuidado al cuidador, que es la persona tan importante, sobre todo en la epilepsia que tienen los niños o la persona de edad avanzada? Consideramos que los cuidadores, antes que todo, tienen que asumir que no son superhéroes y que no puede haber un solo cuidador, que la familia completa debe involucrarse en el tratamiento del paciente, y si el paciente tiene las capacidades y las condiciones, es la principal persona que se tiene que involucrar en su tratamiento. O sea, el paciente tiene que saber qué medicamentos toma, tiene que saber sus horarios, tiene que saber dónde compran, tiene que saber cómo se llama su médico tratante. Es tremendamente importante, y es muy importante que todo el grupo esté involucrado, y el colegio, porque si un día ese cuidador falta, siempre tiene que haber otro que sepa cómo cuidar. Y el cuidador a su vez también a veces tiene temas de salud no tratados, entonces es importante también que el cuidador se haga cargo de sí mismo. Así que hacemos nosotros el trabajo también de cuidar a los cuidadores, de hacer estos grupos de apoyo para que estos cuidadores se encuentren con un otro que está en la misma condición de ellos, y puede incluso decir en una sesión: estoy cansada, el paciente me tiene aburrido, aburrida, y ya no doy más. y está el espacio para eso, porque eso es lo real, eso es lo natural. Tampoco vamos a romantizar, digamos, este sacrificio, sino que lo vamos a llevar a la condición más real, porque eso también ayuda a la sensación de sanación y de calma de los cuidadores. Muchas gracias, Elizabeth. Tal como tú dices, hemos tenido algunos seminarios sobre el cuidado del cuidador con un grupo de investigación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica que se dedican a esto y que nos han dado muchas sugerencias tal como la que tú nos dices. En relación a la doctora Muñoz, otra pregunta que nos dice en relación a un paciente adulto con un tumor cerebral primario o metastásico próximo a la corteza cerebral que no ha presentado crisis epiléptica nunca, ¿estaría indicado el uso de fármacos antiepilépticos profilácticos? Buena pregunta también. Bueno, en general, los neurocirujanos lo usan mucho, pero nosotros como neurólogos, sobre todo en epilepsia, no usamos profilaxis. Lo que sí usamos es hacer el estudio. Por ejemplo, si el electroencefalograma sale una lentitud focal o alguna descarga que no ha dado una crisis clínica, pero sabemos que está el tumor y está la descarga, ahí sería recomendable usarlo. Y en el caso que haga una crisis, claro, por supuesto, porque en el fondo ese tumor estaría provocando una crisis de una epilepsia en el fondo estructural asociada al tumor. Pero si no hay ninguna de estas dos posibilidades, en realidad nosotros no lo usamos solo por usar como neurólogo. Y dice y agrega, ¿y el rol del electroencefalograma ahí? Claro, el rol del electroencefalograma, por ejemplo, ahí sería si vemos una lentitud que podría estar focalizada en la ubicación del tumor, o alguna actividad epileptiforme interictal, no necesariamente crisis. Ahí sí sería recomendable, porque ya ese tumor no estaría dando una alteración más dentro de lo eléctrico que podría provocar una epilepsia. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Otra pregunta para Elizabeth. En relación a lo que presentó sobre las crisis de la familia cuando viene el diagnóstico de epilepsia, de las situaciones, de las características de la familia, de la sobreprotección, de la ausencia de límite, a la experiencia de Elizabeth, ¿cuál es el porcentaje de una u otra que han visto en los pacientes con epilepsia, sabiendo que hay familias de diferentes contextos? Principalmente lo que nosotros vemos acá, a los pacientes que atendemos aquí, son familias más bien sobreprotectoras. Son familias sobreprotectoras que tienen que hacer un trabajo, y que muchas lo logran, de
de asumir y de devolver la responsabilidad al paciente y de entregar herramientas, porque muchas veces familias nos vienen a consultar que necesitan que el neurólogo infantil, por ejemplo, les dé un certificado a los niños para que no hagan educación física. Parte desde ahí. Entonces, les explicamos que no les va a pasar nada si hacen educación física, que el deporte es bueno, que probablemente su médico no necesariamente le va a dar el certificado porque tiene el diagnóstico, él va a evaluar la condición del paciente. Sí, nos encontramos mayoritariamente con familias sobreprotectoras. Perfecto. No solo con niños, sino que entre adultos también. Sobreprotección al adulto mayor, sobreprotección entre la pareja, sí, entre hermanos adultos a veces. Claro. Muchas gracias. Y eso hace que evidentemente, como tú bien mencionabas, se estigmatice más todavía. Claro que sí. Hay otra pregunta para la doctora Muñoz y que dice lo siguiente. Si llega un paciente, si le llega a esta persona a un paciente en estado post-ictal por segunda vez, el mismo día, en el contexto que dejó su tratamiento de base de epilepsia, ¿es necesario derivarlo de urgencia al nivel secundario, considerando que está esta persona, este trabajador de salud, en un SAPU? ¿O teóricamente no hay mucho que hacer porque está claro su desencadenante y en ese momento no está con una crisis convulsiva? Claro, lo que pasa es que ahí es importante el concepto que hablábamos de las crisis cuando son no convulsivas. Hay que ver si ese posictal es un compromiso de conciencia, en que el paciente no ha recuperado su conciencia 100% al basal, porque ahí podría estar presentando quizás crisis subintrante, entre medio de lo focal o de lo motor que quizás estamos acostumbrados a ver. Entonces, si no nos queda claro la recuperación de conciencia, yo creo que sería importante derivar a un servicio de urgencia de mayor complejidad y, por supuesto, dentro de lo posible, volver a administrar sus antiepilépticos que no se está tomando, pero yo creo que si no queda claro si el compromiso de conciencia es solamente asociado a algo posictal o está claramente deteriorado, es importante derivar porque también hay que buscar si hay otra causa, porque también puede pasar que esté asociado a algo más que quizás no estamos viendo, sobre todo a veces resulta un poco confuso o en los adultos mayores que tienden a esperar y dejarse mucho estar y a lo mejor estamos frente a un stroke, por ejemplo, asociado y no estamos viendo la causa. O se esperó mucho tiempo y a lo mejor hay otra alteración que está provocando ese compromiso de conciencia, no solamente el estatus o la crisis que hemos tenido. Muchas gracias, Carolina. Otra pregunta para Elizabeth, en relación a los detonantes de crisis, a los gatillantes de eventos críticos, ¿cuál sería el mensaje más habitual para una familia? Porque, como tú decías, la educación es muy importante. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son las grandes indicaciones que uno le podría dar a la familia para evitar que se gatille una crisis, que tenga una crisis dando un tratamiento con epilepsia? ¿Que el paciente tenga una crisis de epilepsia o que haya una crisis familiar en relación a la epilepsia? No, una crisis de epilepsia. ¿Cuál sería la educación que, en general, los grandes tópicos que uno debiera decirle al grupo familiar? Que sigan al pie de la letra la indicación del médico. Que cuando escuchamos acá a las mamás que dicen que mamá, mire, uno no puede evitar asociar a la madre, digamos, vamos a hablar de los cuidadores. Cuando escuchamos al cuidador, cuidadora decir, le bajé la dosis porque encontré que andaba muy enlentecido. Otra señora que tiene un hijo con epilepsia me contó que le está dando tal medicamento y funciona súper bien, entonces me compartió de su medicamento y yo voy a empezar este tratamiento. Claro, se dan ese tipo de datos entre ellas y para nosotros la indicación principal es que siga al pie de la letra la indicación médica y si tiene alguna duda consulte al médico, consulte con la enfermera, pero que no tome decisiones propias porque el tratamiento tiene un porqué y que confíe en eso. Muchas gracias, Elizabeth. Hay otra pregunta para la doctora Muñoz en relación al uso de diazepam rectal de primera línea para emergencia. ¿Está en desuso o todavía se está usando?
Todavía se puede usar, ¿ah? Tengo entendido que está más difícil de conseguir porque acá unos papás trataron de comprarlo en la liga y no lo encontraron. Pero en realidad uno prefiere la administración en general intrabucal de midazolam, por ejemplo, porque es mucho más amigable para la mamá y para el paciente, sobre todo si estamos en colegios o en lugares más públicos o dependiendo del tipo de la crisis, porque poder hacer una administración intrarrectal, a veces los pacientes en crisis tónicas grandes son pacientes más grandes también de talla. Entonces es un poco más difícil que la administración que se hace del SOS de midazolam intraoral, que es mucho más amigable. Y Muchas también, gracias. Sí, perdón, y también lo otro adelante. importante es la vida media de los medicamentos. El midazolam se prefiere porque es más corta. El diazepam igual puede provocar una duración mayor o un mayor compromiso respiratorio de los pacientes. Muchas gracias, Carolina. Es muy importante lo que tú decías, porque especialmente una situación que hemos tenido últimamente donde ha habido una escasez de midazolam. Y la buena noticia es que los hospitales tienen, y que por otro lado la Liga Chilena contra la Epilepsia pudo disponer estos últimos días de midazolam de 15 miligramos que vienen en 3 ml. Y vienen las ampollitas. Entonces, está solamente eso en la liga, en este momento. Pero es importante saberlo porque estábamos desabastecidos en el fondo. Así que eso fue una buena noticia a propósito de lo que tú decías. Del punto de vista de la familia, entonces, es muy importante en relación a lo que tú decías, Elizabeth, una pregunta. ¿Cómo enfrentar esta situación de la crisis familiar? En los 3 puntos más importantes de eso. Y que tú algo querías mencionar justamente, que es la otra dimensión. Claro, sí, con educación, con información, con redes de apoyo, no quedarse solos, perder el temor a contar. Y para eso lo importante es educarse. Yo creo que algo muy positivo que ha tenido este tiempo de pandemia y de este regreso de las familias a las casas, es que rápidamente hubo como una alfabetización digital automática, donde las personas rápidamente aprendimos a conectarnos por Zoom, a tomar clases, y esto ha servido también para que muchas familias que no podían acceder de manera presencial, por ejemplo, a cursos, a capacitaciones, hoy día pueden, y por ejemplo, durante este año ya, este segundo año, se han realizado capacitaciones a las familias de información en epilepsia, con neurólogos, con enfermeras, desde la perspectiva de la educación, o sea, un sinfín de oferta programática de capacitación. Ha sido muy bonito y muy interesante porque han podido participar familias, no sé, de Peralillo, de Lolol, de la costa, no sé, de Iquico, de Bichuquén, personas que es muy difícil que vengan a una capacitación a Curicó, por ejemplo, o que viajen a Santiago, y ha sido bastante positivo que si bien nos encerramos, la pandemia permitió que familias de lugares muy lejanos pudieran acceder a estas capacitaciones incluso desde su teléfono celular. Entonces, lo positivo, lo luminoso ha sido que ha podido llegar a mayor número de personas las capacitaciones. Y eso siempre va a ser muy bueno, recibir la educación para poder ir enfrentando las crisis que se presenten, porque muchas se presentan por desconocimiento, por dudas. Muchas gracias, Elizabeth, por esta excelente respuesta. Ahora hay otra pregunta para la doctora Muñoz en relación al estatus febril, que todos sabemos que no es exactamente una epilepsia. ¿Qué porcentaje aprox tiene el estatus febril la gente con crisis febril y cuál sería el manejo en estos casos? Si es diferente a lo que estamos usando en epilepsia, estatus epiléptico. Claro, se define que los estatus epilépticos asociados a fiebre pueden ser un poco más prolongados, que se considera que el tiempo se puede esperar un poco más, aproximadamente unos 10 o 15 minutos
por ejemplo, que podemos esperar con un estatus febril. Es poco lo que los pacientes con crisis febriles, por ejemplo, hacen estatus febril, no es tan frecuente. Pueden hacer crisis febriles recurrentes, pero que lleguen a estatus no es tan frecuente. Lo principal en el estatus febril es manejar la fiebre, porque si no bajamos la fiebre no se va a pasar el estatus probablemente y va a costar mucho más manejarlo. Y lo otro importante del estatus febril, aparte de manejar la fiebre, es buscar el foco de fiebre que es. Por ejemplo, estatus febril o estatus asociado a fiebre es muy frecuente que lo podamos ver a fiebre baja, incluso en los pacientes con Dravet, que es una consulta frecuente de urgencia. Un paciente con Dravet le dio una faringitis, estatus, urgencia con 37,5. Entonces en ese paciente es súper importante bajar la temperatura, porque si no al paciente con Dravet no se le va a pasar el estatus. Ya eso por eso es importante la anamnesis. Y lo otro importante también es cuando son asociados a... Hay que descartar las infecciones del sistema nervioso central. Eso es como la base de manejo, y eso sí sería diferente de otro estatus no febril, por ejemplo, que tendríamos que ir a la base ahí de tratamiento y pedir una punción lumbar lo más rápido posible que tengamos para no retrasar el tratamiento y dejar una secuela posterior que sí podría desencadenar una epilepsia posterior. Muchas gracias, Carolina. Otra pregunta en relación a Elizabeth, en relación a los grupos de pacientes con ciertas características. Por ejemplo, a propósito de lo que decía Carolina del síndrome de Dravet, ¿cuál sería las posibilidades de nosotros de influir en las familias o de apoyar a las familias con, por ejemplo, ciertos síndromes que hoy hemos tenido algunos conversatorios con ellas? Por ejemplo, los padres asociados que tienen hijos con síndrome de Dravet, con síndrome de West, con hemiferectomía, que, ¿no es cierto?, también se están agrupados. ¿Cuáles serían las ventajas que tú piensas, Elizabeth, en relación a todo lo que has planteado en relación a estos grupos, poder conversar con estos grupos? Bueno, hay un trabajo bien interesante que está haciendo un grupo de familias a nivel nacional. Hay dos familias de acá de Curicó que participan, y ellos partieron de a poquito, así como buscando quiénes tienen Dravet en todo Chile, y formaron esta agrupación. Y bueno, si bien son pocos los pacientes en número, al parecer, esto les ha permitido entregarse datos de repente de tratamientos, de experiencias, porque según lo que cuentan las familias, las primeras que tuvimos acá con el diagnóstico, que son niñitas que hoy día tienen 2 años y medio, más o menos 3 años, pudieron conocer a mamás que tienen niñas de 19 años y ellas tenían muy poca esperanza de vida o muy mal pronóstico cuando fueron diagnosticadas a los 6 meses de edad, más o menos. Entonces, esto les permite también mayor esperanza, bajar la ansiedad, y cuando llegan con esto de que tengo una enfermedad muy desconocida o muy rara y se empiezan a encontrar con otros grupos familiares que están en la misma condición, ayuda también a disminuir la ansiedad y a estar más unidos. Incluso en el tema que mencionaban anteriormente de la escasez a nivel mundial que había de midazolam, muchas familias también se compartieron, quienes tenían reserva de medicamentos, se compartieron con otras familias que estaban con sus niños con las crisis más recurrentes. Así que de todas maneras la asociación grupal siempre va a ser muy positiva. Perfecto, muchas gracias. Hay que propender a tenerla y a apoyarla, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con los pacientes que tienen que ir a una cirugía de epilepsia, que muchas veces con el apoyo de otras familias finalmente toman una decisión acertada. Hay una pregunta, y yo creo que ya estamos casi terminando, la última, a la doctora Muñoz, que dice: tengo una pregunta, que soy médico general de la APS, y quisiera saber si un paciente en el contexto de un consumo de alcohol excesivo que presenta una crisis convulsiva presenciada en urgencia se cataloga como paciente con epilepsia crónica inmediatamente, o debe ser derivado para confirmación y estudio del paciente por la especialidad. Sí, bueno, buena pregunta, nos ha pasado. Se considera el alcohol como un tóxico, sobre todo cuando es en exceso, puede provocar
una ingesta de alcohol severa puede provocar una crisis de epilepsia, se trabajaría como un tóxico ahí. Pero también hemos visto que también pasa que hay pacientes que tienen mala adherencia a tratamiento, sobre todo adolescentes o adultos jóvenes que beben en exceso y desencadenan crisis y pueden llegar, y nos ha pasado que han llegado en estatus también por consumo de alcohol. Entonces ahí es importante también la derivación, en los dos casos. Ya, porque si llega a producirme un estatus epiléptico, recordemos que siempre hay que manejarlo como estatus epiléptico y hay que ver si efectivamente la etiología es solamente el alcohol o ese alcohol excesivo no le provocó una caída, no hay una hemorragia, no hay otra causa que le estuviera provocando las crisis. Y en el caso del paciente también, un paciente con epilepsia también debería ser derivado a una urgencia para hacer su manejo y revisar su adherencia sobre todo. Entonces, en cualquiera de los dos casos sí debería ser derivado y estudiado la persona con epilepsia o con la presencia de la crisis por alcoholismo. Bueno, muchas gracias, Carolina, desde Concepción, de la región del Biobío, ¿no es cierto? Epileptóloga, que nos ha explicado muy bien todo lo de los estatus y de las crisis, del manejo. Y por otro lado, a Elizabeth Caro, de la región del Maule, ¿no es cierto?, de Curicó, trabajadora social, que nos ha hecho ver el rol de la familia en epilepsia. Yo les agradezco esta participación y de este curso, ¿no es cierto?, que para dar término a esto voy a dar la palabra a Loreto. Muchas gracias. Gracias, doctor, también a usted por moderar la mesa de hoy, y también durante el curso ha estado participando activamente junto a nuestro otro director de este curso, que es el doctor Jorge Fester, y a nuestras dos expositoras del día de hoy también muchas gracias. Y para todos ustedes que están escuchándonos todavía y están participando de este curso, la información es que ustedes no tienen que hacer nada. Yo me voy a poner en contacto con ustedes a través de un correo para poder indicarles quiénes tienen ya el requisito de la asistencia y quiénes van a dar su test final para optar a esta certificación. Y esta prueba, también han llegado algunas preguntas, va a estar siendo enviada a sus correos electrónicos la próxima semana, y también les vamos a dar un plazo suficiente para que puedan responderla y estemos certificándolos en algunas semanas más. Todas las clases están disponibles en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. La sesión de hoy día obviamente va a estar disponible desde mañana, y los invito a seguir participando de nuestras actividades, a seguirnos en nuestras redes sociales y a registrarse en nuestra página web para que reciban toda la información en sus correos electrónicos de este tipo de actividades. Nada más que agradecerles a ustedes entonces, y de esta forma estamos cerrando ya la actividad de hoy y estamos dando también término a este curso en la versión 2021, el segundo año que estamos haciéndolo en forma virtual. Así que gracias a todos y también a todos quienes han participado semana tras semana. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao, gracias. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya